Bien, a continuación presenta la señorita Mercedes Calzada, que es ingeniero hidráulico de la Universidad Politécnica de La Habana, ingeniero técnico en obras públicas, especialidad en hidrología, máster en manejo integral del agua y máster en innovación, con más de 16 años de experiencia profesional, cuyos últimos 10 ha trabajado en SADIT y Valora Agua del grupo SACIR, especializada en múltiples aspectos medioambientales, incluyendo los olores generados en estaciones de tratamiento de aguas residuales, su medida y caracterización, así como su reducción, que será objeto de esta presentación, titulada Métodos avanzados y nanotecnología para el tratamiento eficiente de olores en procesos industriales de depuración de aguas. Adelante, Mercedes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes y agradecer a la comisión organizadora la oportunidad que nos da de compartir con vosotros nuestro trabajo. Bueno, esto que les voy a contar es la conclusión de un proyecto investigativo que se comenzó hace algunos años y que ya en el encuentro pasado de Bilbao estuvimos hablando de la primera parte de los resultados. Bueno, voy a hacer un poco de antecedentes y cuáles eran nuestros objetivos, hablar de la descripción y los procesos de emisiones de la planta, el planteamiento de la investigación cuál fue, algunas modificaciones que hicimos para llevar a cabo nuestros resultados y cuáles fueron nuestras conclusiones. Como antecedentes y objetivos les hablamos que esta es una planta que se encuentra ubicada en la fábrica de helados Alacán, en San Vicente de Raspey, que la particularidad que tiene esta planta es que está enclavada en el núcleo urbano, es decir, nuestros vecinos son colegios y residencias, apenas una calle de separación, y desde nuestros inicios, desde que empezamos a explotar esta planta, hemos hecho un seguimiento exhaustivo de todo lo que es la temática de olores. En sus inicios había muchos problemas con los vecinos, problemas de quejas de olores que ya se han ido solventando a lo largo de estos años. Gracias sobre todo al desarrollo de dos proyectos importantes. Un primer proyecto en el que validamos todas las tecnologías que habían en el mercado en ese momento para la detección y el control de los olores, y también validamos todas las tecnologías que había para la depuración de esos olores. Un segundo proyecto que hicimos un estudio diagnóstico integral tanto de todos los procesos de la fábrica como de la depuradora en sí, y una segunda parte de esta investigación, que es lo que le presentamos, que ya estábamos en condiciones de desarrollar tecnología novedosa. Perdón. Entonces, para describirles un poco el proceso, esto es una planta depuradora que trata 500 metros cúbicos día, tiene una primera línea de pretratamiento con bombeo, desarenado, tamizado, homogenización, un reactor DAF y después un tratamiento biológico con MBR que finaliza en un tratamiento terciario de homogenización para que el agua de salida tenga la calidad adecuada para el vertido. Una parte de esta agua también se utiliza para el riego de los jardines de la fábrica. También tiene una línea de lodos donde se hace un centrifugado y almacenamiento en tolva, y el tratamiento de desoborización de todo el sistema es a través de un carbón activo. Los olores predominantes son de descomposición típicas del residual lácteo, fundamentalmente compuestos orgánicos volátiles y compuestos azufrados. Entonces, ¿cuál fue nuestro planteamiento? Del proyecto pasado contábamos con una planta piloto para lavado químico que tenía una capacidad de 1000 metros cúbicos hora, con 2 torres en serie para tratamiento ácido y básico. Esta planta de tratamiento fue la que utilizamos de partida para probar las 3 tecnologías que proponemos. Primeramente lo convertimos a un bioscrubber utilizando el propio reactor biológico de la depuradora como bioreactor de eliminación. Posteriormente probamos la utilización de nanopartículas para ver cómo era la eliminación del sulfuro de hidrógeno específicamente, y una tercera línea, por decirlo de alguna manera, donde acoplamos un fotorreactor para probar el comportamiento con técnicas de oxidación avanzada y fotocatálisis. Estas 3 técnicas que utilizamos son para eliminación de olores en medio acuoso, es decir,
que se absorbe el olor que hay en el aire en el agua y esta agua es la que se trata. Bueno, aquí pueden ver las imágenes, las modificaciones que hicimos, por ejemplo, para el bioscrubber, utilizamos la primera torre de lavado, hicimos el acoplamiento al sistema biológico de la planta. Utilizamos el agua de aporte regenerada que venía ya del terciario como agua de aporte a lo que era el sistema de desodorización. Hacíamos el paso del agua, la unión del agua y el aire en contralavado para lo que es la absorción de los gases contaminantes en el agua y así obteníamos los resultados como bioscrubber. También hicimos posteriormente unas modificaciones para utilizar nanopartículas de hierro. Nos basamos en la formulación de que el hierro, cuando reacciona con el sulfuro de hidrógeno, da como resultado sulfuro de hierro e hidrógeno, que son un sólido insoluble inocuo y un gas no oloroso. Eso fue nuestro principio. Para ello ya no necesitábamos llevar el agua resultante al reactor biológico de la depuradora, sino que el sistema trabajaba como un circuito cerrado. Es decir, que se hacía una recirculación, se hacía una inoculación directa en el depósito de agua de las nanopartículas. Se hizo también un estudio previo en laboratorio para saber en qué concentración tenía que tener estas nanopartículas y en qué cantidades tenía que utilizarla en el depósito de agua, qué tiempo de reacción habría que dejarla, cuándo se oxidaban. Y bueno, eso nos permitió hacer las pruebas que hicimos posteriormente en el pilotaje. Otra de las pruebas que hicimos fue probarlo como fotorreactor. Hicimos un acoplamiento de un fotorreactor con lámpara ultravioleta interna en el depósito de agua, de forma tal que a pasar a través de ella para hacer lo que es la fotocatálisis, y vimos bien los resultados que se podían obtener. En este caso, por problemas de cronograma del proyecto, no pudimos hacer la validación en planta piloto. Sí hicimos en laboratorio muchísimas pruebas y queríamos compartir con vosotros los resultados. Para todo lo que fue el muestreo en planta piloto, se tomaron muestras tanto a la entrada como a la salida de todos los sistemas con una periodicidad necesaria que nos permitiera hacer una correcta estimación de la eficiencia. Utilizamos mediciones de COP con detector portátil, utilizamos análisis mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas y monitorización en continuo de alta precisión para los compuestos azufrados. Bueno, para hablar un poco de los resultados que obtuvimos, en el caso del bioscrubber hicimos una comparativa entre la absorción de azufre total por metro cúbico de agua renovada. En este caso trabajamos con diferentes caudales, hicimos la correlación adecuada y pudimos comprobar que era directamente proporcional el caudal de agua renovada y que el valor medio de eliminación era de 3,8 miligramos de azufre por metro cúbico. También en cuanto al bioscrubber analizamos cómo era la eliminación de los compuestos orgánicos volátiles. Hicimos una descomposición de cuáles eran los compuestos que mejor se absorbían, estos compuestos más solubles, y entre ellos pudimos comprobar que el etanol y la butanora eran los que mayor eficiencia de eliminación conseguían. Eran los compuestos más polares, es decir, los más hidrófilos, y que tenían una constante de Henry baja. En el caso de las nanopartículas, comprobamos cómo era la eliminación de azufre en el bioscrubber cuando le adicionábamos esta nanopartícula. Vimos que se alcanzaban buenos resultados de rendimiento de eliminación, en torno a los 38 miligramos de azufre por gramo de hierro utilizado. Se observó que había una pérdida efectiva en el tiempo también. Nosotros estimamos las pérdidas más o menos a las 2 semanas de poner en marcha la experimentación. Empezaron a perder efectividad, por lo que es muy importante tener en cuenta que las nanopartículas de hierro tienen que estar en suspensión todo el tiempo para que la reacción sea efectiva. Y no obstante, de todas maneras, esto se puede perfeccionar y según referencias bibliográficas incluso se pueden conseguir capacidades de eliminación de hasta 200 miligramos de azufre por gramo de hierro. Otra prueba que hicimos con las nanopartículas era ver si eran capaces no solamente de eliminar el sulfuro de hidrógeno, sino también eran capaces de eliminar los compuestos orgánicos volátiles. Y vimos efectivamente que sí,
que había un porcentaje alto de eliminación de los compuestos orgánicos volátiles, sobre todo de aquellos compuestos que tienen azufre, como el disulfuro de carbono y el dimetildisulfuro. Como pueden ver ahí, los rendimientos de eliminación fueron bastante altos. En el caso del fotorreactor, como les explicaba, hicimos pruebas en laboratorio. La estrategia que nos planteamos fue elegir la butanona, porque era uno de los compuestos que estaba presente en el ambiente de la depuradora y era de los que mejor se absorbían en agua. Entonces, lo que hicimos fue que utilizamos diferentes tipos de reacciones fotocatalíticas, unas homogéneas, otras heterogéneas, realizamos diferentes experimentos para ver cuáles se comportaban mejor en cuanto a velocidad y eficiencia de la reacción. Probamos ultravioleta con óxido de titanio, probamos con peróxido de hidrógeno, con fotofentos, en fin, hicimos varias experimentaciones en este sentido. Esto nos dio como resultado que la combinación más efectiva en cuanto a la velocidad de descomposición se dio con la combinación de ultravioleta con el peróxido de hidrógeno y obtuvimos una eliminación de 50 miligramos de butanona por hora. Bueno, como conclusiones de nuestros trabajos, que somos del criterio que tenemos que seguir trabajando más y que son mejorables, que está muy en función del tipo de tratamiento que se tenga, las condiciones específicas de cada planta, pero que a nosotros nos sirven como referente para implantarla en nuestros procesos. Podemos decir que el bioscrabe, utilizando agua regenerada por el procedente del bioreactor, absorbe tanto los compuestos de azufre como los compuestos de CO más solubles. Y el uso de reactivos para ajustar el pH puede ser una opción favorable que mejoraría las condiciones, pero que como todo hay que tener en cuenta el coste económico que significa y medioambiental también. En cuanto a las nanopartículas de hierro, también encontramos buenos resultados con altos rendimientos de eliminación de azufre y COPS, y hay que tener en cuenta que se necesita un equipamiento que no dañe las partículas metálicas, que hay que hacer una correcta agitación y que se pierde efectividad con el tiempo. Y en el caso del fotorreactor, también se demostró, aunque en laboratorio tenemos que hacer validación todavía en planta piloto, que lo realizaremos, se demostró que su buena eficacia en la eliminación de compuestos orgánicos volátiles solubles en agua como la butanona. Y la combinación más efectiva para nuestro caso fue de ultravioleta con peróxido de hidrógeno. En la aplicación de esta tecnología hay que tener en cuenta el consumo eléctrico, el coste de la reposición de las lámparas, en fin, que cada una tiene sus pros y sus contras y habrá que ajustarlo en todo caso siempre a las necesidades y a la disponibilidad y a la necesidad de desodorización como sea vamos, lo preciso que haya que ser. Como les dije, esto forma parte de un proyecto que se hizo con nuestro cliente, Helados Alacant, con la colaboración del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, que tuvo financiación CEDETI y financiación europea, y que bueno, pueden consultar si quieren saber un poquito más de él en nuestra página web. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Hola. Hola. Muchas gracias por la explicación. Que te quería preguntar si habéis correlacionado de alguna manera las mejoras que aplicasteis en planta con el impacto generado sobre la población. Sí, bueno, por la premura del tiempo no les pude explicar, pero anteriormente, en la primera parte de este proyecto, se hizo un diagnóstico integral de toda la planta, y en el proyecto anterior también se había hecho, con su modelación, con su contraste de normativa, se había hecho una caracterización integral de lo que era la planta y su impacto con el entorno. Es decir, nosotros teníamos definido bien cuáles eran las emisiones,
su modelación, teníamos definido mapas de olores, teníamos definido los lugares críticos. De hecho, sabíamos que de la planta los lugares críticos son siempre la zona de pretratamiento, la zona del depósito de lodo y la zona de centrifugado en la línea de lodo, sobre todo cuando se almacena en tolva y viene el camión a la recogida. Vamos, que tenemos bien caracterizada la planta, tenemos un protocolo de actuaciones y tenemos eso bien controlado. Perfecto, gracias. Yo creo que ese es el complemento ideal cuando se quiere implantar cualquier solución técnica, siempre tiene que venir acompañada de la olfatometría y acompañada de la caracterización integral de todo el sistema. ¿Otra consulta acá? Sí, una pregunta. ¿Ventajas de las nanopartículas de hierro en lugar de cloruro férrico disuelto? Bueno, la ventaja fundamental es que, bueno, por lo que dice la bibliografía y lo que nosotros hemos podido comprobar, son muy efectivas si lo que quieres eliminar es el sulfuro de hidrógeno. Es decir, que tienes que verlo como un todo, no es solamente un compuesto lo que tiene, es una gama de compuestos. Hay depuradoras que tienen más componentes de sulfuro de hidrógeno en su contenido global y otras que no. Hay que ver la factibilidad de ponerlas. Las nanopartículas de hierro actualmente son un poco caras. Hay que tener en cuenta el precio también. Yo me imagino, suponemos que con el desarrollo tecnológico, como ha pasado con otros compuestos como el nanografeno, como ha pasado con las membranas de ósmosis, que antes costaban carísimas y ahora ya se han abaratado bastante, la tecnología va avanzando y son técnicas que es bueno conocerlas y saber que están ahí, aplicarlas siempre que sea la más óptima para tus condiciones puntuales, es decir, que cada condición debe ser evaluada en su particularidad. Y bueno, es una opción más. Nosotros de hecho no lo hemos implantado todavía en ninguna de nuestras plantas. Estamos esperando que el precio baje un poco, pero que sabemos que para una solución puntual puede ser efectiva. Hay que hacer siempre un balance de coste, relación necesidad y coste de la inversión y tomar la mejor decisión en base a eso, pero creo que es una opción efectiva, que puede ser efectiva. Muy bien, agradecemos a Mercedes entonces por su presentación. Gracias.